didáctica, que es la parte 1. Vamos a analizar cómo se da el enfriamiento de determinados líquidos, ¿sí? Los cuales se presentan en los programas que están instalados en sus computadoras, y allá pueden observar qué situación se presenta, cómo se va dando más bien el enfriamiento de los líquidos. Primeramente vamos a separar los líquidos que están allá de los quemadores, y vamos a ir tomando las temperaturas en determinados momentos para observar con cuánto se ha enfriado en esos lapsos de tiempo, ¿sí? Para lo cual van a hacer uso del simulador de enfriamiento que tienen instalado, y los datos que vayan surgiendo de las observaciones se van a pasar al otro programa, que es el simulador del LDM, ¿sí? Ese otro programa ya lo hemos manejado anteriormente, donde están las gráficas, donde se ponen los datos y te salen ciertas curvas, ¿sí? Entonces, en ese programita ahí van a poner los datos que surjan de las temperaturas, y pues van a obtener una curva. Esa curva pues va a coincidir con una función, una ecuación. Eso ustedes lo van a interpretar, y eso es lo que van a estar comentando en las hojas que nos ponen en la actividad. Para tomar la temperatura ambiente. Ajá. ¿Y cómo tomamos la temperatura ambiente? Con este estaba 26. Buscamos como con el Entonces nos está dando alrededor de 26.98 la temperatura ambiente. Okay. Luego, ya sabemos que la temperatura ambiente, según el software, nos da 26.98. ¿Sí? Registramos los datos. ¿Acá? ¿Sí? ¿Yo? Entonces, después nos dice cuál es la temperatura que proporciona el sensor. Ya sabemos que es esta que funcionamos. ¿Qué nos piden? Retira el recipiente, toman las temperaturas de luz. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? Retirar un recipiente de aquí de los quemadores, y vamos a ir monitoreando cuál es la temperatura de Entonces, ya metimos y vemos que así inicial 86 grados. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Darle play aquí para que vaya corriendo, y vas a ir tomando datos. O sea, va a transcurrir el tiempo, 1, 2, 3, 4 segundos, ¿no? Hasta X. ¿Y qué va a pasar con estas temperaturas? Pueden ir variando en décimas, en unidades. Entonces, tú vas a registrar que a los 0 segundos, por decir, cuál es la temperatura que tiene. Después pasaron 3 segundos, le das pausa y registras a los 3 segundos qué temperatura tiene. Y así puede ser 3, 6, 9, puede ser a los 3, después dijiste que a los 5, después pasaron otros 5, a los 10, y pones ese dato 10 segundos, y puede pasar a los 23 segundos, 23, qué temperatura tiene, después a los 28, 28, qué temperatura tiene. No tiene que ser consecutivo, intercalado, parejo, no, puedes ir tomando los tiempos X, qué temperaturas van a ser, y así, con pausa. Lo que necesitamos ver es que al momento de quitar el líquido de los quemadores, cuánto tiempo pasa hasta alcanzar su temperatura ambiente, ¿sí? ¿Cómo se da ese enfriamiento? Es lo que estamos analizando. ¿Sí? Esta es su temperatura ambiente. ¿Sí? ¿Qué otro te pide? Leen la temperatura que proporciona el sensor. Correcto, es esa, 22.93, temperatura ambiente. Retira un recipiente y toma las temperaturas del líquido. ¿Qué recipiente te gustaría retirar de los quemadores? Ok, ya lo retiraste. Ahora lo que vas a, y eso lo vas a poner, ¿no? O sea, se retiró el recipiente
color amarillo. ¿Qué temperatura tiene el recipiente? 86 grados. Lo que necesitamos ir analizando es la temperatura que va obteniendo al irse enfriando ese recipiente con ese líquido. ¿Cómo lo vamos a registrar? Le vamos a dar acá play y va a transcurrir tiempo, ¿no? Ahorita tiene 86, pero conforme va a pasar el tiempo se va a ir enfriando, porque ya no está en el quemador, se van a ir registrando los datos, o sea, tú vas a ir registrando los datos. Dale play. Dale pausa. Ok, a los 4 segundos, tiempo, 0.04, temperatura, 85.45, lo registras. ¿Sí? Después le vuelves a dar play, va avanzando el tiempo, o sea, cuando llegue a 9.09. ¿Y dónde lo guardas? ¿En guardar? Acá en guardar, le vas a dar guardar y que tengas todos tus datos. Inicial, acá. 22.66. 66 es la temperatura ambiente, ¿no? ¿Qué líquido van a retirar? El agua. Aquí, ¿por qué varió la temperatura ambiente que proporciona el sensor? ¿Y por qué varió? Acá locos son. Es la misma, pero esa es la temperatura ambiente que proporciona el sensor. Entonces ya está bien. Ajá. 66. Requiere un recipiente. Ah, pero eso fue después, no me lo escribimos mal, vaya abajo. ¿Cuál es la temperatura? La temperatura de ese líquido. Correcto. Cuando tú metes el sensor, ¿cuánto te está marcando? 76 grados. Le damos aquí, pone tabla de datos. Ok, dale play. Y empieza a transcurrir el tiempo. Dale pausa. Ok, a los 4 segundos tenemos 74.77. Ya bajó la temperatura. ¿Cuánto teníamos inicial? 76. O sea que a los 0 segundos teníamos 76. y a los 0.04 tenemos 74.77. y está bajando la temperatura, lógico, ¿no? Porque ya no están en los quemadores. Entonces vamos a ir tomando datos, no tienen que ser de los .08, no, puede ser a los el tiempo que tú consideres. ¿Sí? Puede ser quizás 2 segundos después, quizás 10 segundos después, quizás 12. Va registrando los tiempos y las temperaturas. ¿Cómo debe de ir la temperatura conforme transcurre el tiempo? Bajando. Entonces eso es lo que van a ir haciendo. ¿Cuántos datos van a registrar? Pueden registrar 10 datos, 12 datos en su tabla. ¿Sí? Una vez que se obtengan esos datos en esta tabla, los vamos a transcribir al otro software que era el LDM. ¿Sí? Lo primero es ir observando acá los datos obtenidos. Primero ahorita se va a poner todos los datos en la tabla y de ahí se va a Exacto, ¿no? De acuerdo al líquido que tienen allá. Ustedes seleccionaron el líquido azul. Entonces, ese líquido va bajando su temperatura y van observando qué pasa, cómo se va dando esa disminución de temperatura. Sigue bajando, 67. Pero el tiempo que a los 3 segundos estás tomando enteros. Minutos. Minutos. Porque segundos es nada. No sé. Sin embargo, tú puedes considerarlo, solo que va a ser muy grande. No tienes que pasar 10 minutos, por decir. Pero pueden observar los minutos enteros, a ver qué pasa. Porque nos dijo de que debe llegar a ver en qué tiempo llega a temperatura mínima. Entonces los minutos serían menos datos y sería más también la Pues de temperatura. 0 tiene que ser graves, o sea, 86. Ah, pero en tiempos de la C, creo. Bueno, pues de los datos obtenidos a partir de la toma de la temperatura, las colocamos en la clave de gráfico y obtuvimos una curva exponencial en la cual se puede observar que la temperatura va decreciendo conforme aumenta el tiempo. En este caso, con el paso del tiempo en 2 segundos, fue decreciendo una cantidad de temperatura que fue casi de 2.5 grados.
grados. Y se puede observar que cada 2 segundos va cambiando esa temperatura. La temperatura no es constante conforme va decreciendo, sino que cambia. Correcto. Entonces se puede decir que es exponencial ese decremento de temperatura. ¿Y cómo es el valor de B? La tenemos en la ecuación. Es negativo. Es negativo ese valor, por eso la curva nos está dando inclinada, una resbaladilla. Y vemos que los valores, de acuerdo a los datos obtenidos en el otro simulador presentados aquí, vemos que se pegan, se quedan en la línea muy cerca de la curva que estamos presentando. Es una curva. Vamos a continuar con la parte 2 del cuestionario que tienen, que es modelación exponencial. Este cuestionario se asemeja o viene a formar parte del que vimos en la clase anterior, donde a través de unos datos tomados del proceso de enfriamiento del líquido que ustedes consideraron, ¿sí? ¿Cómo sería ese proceso de enfriamiento? Recuerdan que tomaron ciertos datos, ¿no?, con relación al tiempo y a la temperatura. Esos datos fueron plasmados en el programa LDM y obtuvieron una ecuación, también obtuvieron una curva representativa, una gráfica en la cual pretendían obtener o representar los datos que obtuvieron, ¿no? En esta segunda parte, lo que se pretende realizar es el comportamiento de esa curva y al modificar ciertos parámetros que suceden de acuerdo a la ecuación hallada, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la gráfica obtenida, ustedes van a identificar o a obtener una ecuación que va a poder predecir, ¿sí?, el comportamiento, o sea, se va a asemejar a los puntos que ustedes obtuvieron, ¿sí? Tener una ecuación y esos puntos deberían de estar cercanos a la curva obtenida con esa ecuación. Y con esa ecuación misma pueden identificar o pueden hallar otros valores, ¿sí?, para A, B o C. Entonces, evóquense a obtener, al modificar los parámetros, obtener valores para A, B y C, etcétera, de esa ecuación. Entonces, vamos a analizar qué nos piden primeramente. Saúl. Con respecto a la temperatura, ¿qué tipo de gráfica es? Ok, entonces, de acuerdo a los valores que ustedes obtuvieron, van a graficar cómo va pasando la temperatura con respecto al tiempo, ¿sí? Algo de ello hicieron en la clase anterior. Ahora vamos a iniciar con la gráfica de esos valores y de acuerdo a las opciones de curvas que nos están presentando en el programa, vamos a ver cuál es la que se asemeja, puede ser utilizada para predecir el comportamiento de los datos. ¿Estamos de acuerdo con esta curva? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se comporta esta ecuación? Bueno, después de graficar los valores que obtuvimos, la gráfica quedó de manera, una gráfica exponencial. Cambiando los valores en la fórmula, pues nos dio la forma que, como ya habíamos dicho, que la temperatura va decreciendo conforme pasa el tiempo. Y la fórmula obtenida fue esta. Ok, esta es la fórmula que estamos obteniendo, que obtenemos esta curva, la cual los datos obtenidos quedan dentro de la curva, prácticamente. Ok, ¿qué observamos con los valores de A? ¿Qué pasa con ese valor de A? ¿Sí? Si aumentamos o disminuimos ese valor, ¿qué observamos en la curva? Modifícalo para ver qué. Cuando más arriba de la gráfica normal. Ok, se va corriendo. ¿Sí? Más a la derecha. Hacia la derecha se está corriendo. Ok, y al disminuir ese valor, ¿qué observamos?
que se va corriendo. O sea, lo que estamos viendo que la abertura con respecto a Y es lo que se va corriendo hacia la izquierda al disminuir ese valor de A. Conforme se aumenta, se va yendo hacia la derecha el valor con relación a Y. ¿Qué observamos entonces con el valor de B, el cual es la potencia del exponencial? Para obtener esta curva, ¿cómo es el signo que estamos manejando? debe ser negativa para que el valor vaya decreciendo, porque si es positivo el valor va aumentando. Ok, y conforme ese valor negativo, mientras más grande es, mientras aumentamos ese valor, ¿qué pasa? Menos 7, ¿qué observamos? Si ponemos más, menos... ¿Queda más abierta o más cerrada? La curva que forma queda más abierta o más cerrada de ambos lados. No como Okay. en el valor de A, que es solo la parte superior, sino estas las dos partes. ¿Va más inclinada o más abierta? Ambas partes están. Entonces ya vemos que esto le está dando la abertura a la curva, ¿no? El ángulo nos están dando. Y con relación al valor de C, ¿qué nos indica? ¿Viene quedando más alta o más baja? O sea que A la parte de arriba. con relación a C, se está indicando, se está elevando con respecto a X, ¿no? Sí. Que se modifique este valor de C. Y si disminuye se acerca más a la X. Se va Ok. acercando más. Como quien dice, el valor de C está afectando el tiempo y el valor de A viene a estar afectando la temperatura. Temperatura. ¿Sí? Ok, muy bien, pues ese es el análisis básico de la ecuación obtenida con respecto al líquido. Esta curva que estamos obteniendo es cuando el líquido lo estamos analizando, pero el líquido ¿cómo se está encontrando? ¿Qué pasa con ese líquido? Está expuesto a A la temperatura ambiente. la temperatura ambiente, ¿no? O sea, estaba caliente, lo pusimos a enfriar hasta llegar a la temperatura ambiente y esta es la curva que estamos analizando. ¿Sí? No hemos analizado qué pasa cuando se calienta. ¿Sí? Eso vendría siendo algo opuesto, ¿no? Cómo se va a comportar. Muy bien, compañeros. Bueno, ¿qué tenemos acá, Merly? ¿Qué hicimos? Pues aquí estamos viendo la tabla de los datos que enfocan a la temperatura con relación al tiempo. El líquido que estamos observando ahora está en temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque ya se quitó de esta estufa y se está enfriando. Vemos que la temperatura va a ir disminuyendo mientras el tiempo va a disminuir lentamente con el paso del tiempo. Aquí en este programa de LDM tenemos ya la gráfica y vemos el comportamiento de la parábola como en sí. La fórmula de esta es Y es igual a A por E elevado a B por X más Z. Vemos que si cambiamos los valores que tiene la ecuación, vemos que se modifica la gráfica. En el caso de A, la parábola se va a abrir, una de sus comportamientos se va a abrir hacia la derecha. Vemos que si modificamos el valor de B con relación en X, vemos que mientras más valores negativos le demos, va a ir cambiando de cuadrantes. En este caso tenemos menos 2 y se ha elevado a la derecha en el cuadrante 4. Y vemos que el valor de C va modificando el origen de la parábola en el inicio. Y pues, según la ecuación, esa parábola va a ser consecuencia de la relación que exista con el tiempo y la temperatura del líquido que se está enfriando. Y como ya había mencionado, la relación de la temperatura con el tiempo va a ir disminuyendo, pero la temperatura va a ir disminuyendo de manera lenta. O sea, lo que podemos observar de acuerdo a esta curva, que no en todos, no es gradual la disminución, sino no sería una representación lineal, o sea, sería una recta, puede ser gradual. Entonces observamos que cuando disminuye el mayor porcentaje de temperatura, al inicio o al final. Al final, cuando ya se
ambiente y ya se está enfriando en ese ambiente. Seguro que al final, ¿cómo tenemos la curva? Cuando pasa el primer instante de tiempo, ¿cuánto de disminución se está observando? Vemos que hay una caída drástica de temperatura, que es al principio, cuando recién se retira el recipiente con el líquido del fuego, vemos que en el primer periodo de tiempo es donde observamos el mayor bajón de temperatura, y en el siguiente instante de tiempo la disminución de temperatura que podemos observar no fue tal como la primera, sino que fue en menor escala. Entonces, y así en cada periodo de tiempo se va presentando una disminución menor, ¿sí? No tiene una relación específica en cada una, pero se está presentando en cada instante de tiempo la disminución que va presentando es menor. ¿Hasta dónde va a llegar esta disminución? Hasta que se empareje con la temperatura ambiente, ¿sí? Ok, y de la misma manera, como comentas, observamos que esta gráfica relaciona o reúne a todos los puntos o datos que estuvimos observando de tiempos y temperaturas, ¿no? Perfecto, muy bien. Muy bien, aquí tenemos al último equipo y observamos que ya graficaron sus datos en el software de laboratorio didáctico de matemáticas, y aquí nos va a explicar la compañera Merly cómo están los datos y la curva obtenidos hasta el momento. ¿Qué tenemos? Pues de acuerdo a los datos que se tomaron anteriormente, del tiempo y la temperatura, se tuvo la primera gráfica, que es la que queda en la parte de acá arriba. Okay. Entonces, a partir de ello, utilizamos la fórmula para poner la siguiente gráfica, pero de acuerdo a conforme vayamos moviendo los números que conforman la fórmula, se va modificando la gráfica. Entonces, lo que teníamos que lograr es que coincidan la curva de la segunda gráfica con la primera. Ok, a ver, una pregunta. Hasta el momento observo que fue más o menos simétrico, parejo sus intervalos que tomaban de tiempo, pero puedo observar que las temperaturas aquí no se van disminuyendo de la misma forma como van aumentando. Aquí vemos que el tiempo va en aumento y las temperaturas van disminuyendo, ¿no? Pero no corresponden al mismo tiempo. Por ejemplo, de 0 a 1 minuto, ¿sí? Hubo una disminución que no va a ser la misma que se registró del primer minuto al segundo, ¿no? Vemos que fue más pequeña la disminución del segundo al tercer minuto que era del primero al segundo. Entonces, y eso se refleja en la curva que están obteniendo. Entonces me decías que falta que incorpores o que es ajustar la curva, ¿sí? A los datos que se presentaron, ¿no? Ok, ¿y qué tenemos con los parámetros? ¿Qué se observa al modificar esos parámetros de esa ecuación? El exponente, al modificarlo, nos da la curva que si es del lado positivo, del lado negativo, del eje X. El 0 nos marca qué tan del lado Y, si es positivo o negativo también. Y 30, qué tan alejado va a estar del eje Y. Okay. Perfecto. Entonces, de acuerdo a esos valores que se le van presentando, vemos que cómo se va comportando la curva. Podemos ver que se aleja de X o se puede distanciar de Y, que viene siendo que el valor de A está afectando a lo que respecta a la temperatura, y pues el valor de C aquí estaría afectando A la distancia que hay entre... el cual X que viene siendo representando al tiempo, al tiempo, ¿no? Muy bien, excelente aportación. Ok, compañeros, pues hemos finalizado la segunda actividad de la modelación exponencial. Muy buenas sus aportaciones, contribuciones. He observado algunas dudas que presentan algunos compañeros. Se observó en general que los líderes de los equipos, ¿sí?, fueron los que
tuvieron la participación, la explicación del video. Sin embargo, también se observó quienes estuvieron participando con mayor frecuencia, ¿no? Parte de los que describieron en el video, de los equipos. Entonces, estas actividades se hicieron con el fin de que vayan participando más y retirándose ese miedo o esa duda, saber si está mal o está bien. ¿Sí? No hay peor, ¿cómo vas a saber si tienes un error si no ejecutas una actividad? Entonces pierdas el miedo a participar, a preguntar, a contribuir para resolver problemas en equipo, ¿sí? Dado que pues, de ello depende que se salga adelante, ¿no? Que eso tenga buenos resultados. ¿Sí? Les agradezco su participación y nos vemos la próxima.